intervención del amigo para aclarar. Lo primero quería decir que el ejemplo de Sandino y el ejemplo de los pueblos nicaragüenses, como de otros pueblos, nos muestra que cuando los pueblos toman conciencia de que deben ser independientes, soberanos, de su dignidad, no basta un arrebatón ni una cometida de fuerza para detener procesos de liberación. La muerte de Sandino, con todo el legado que dejó el pensamiento, revive el frente sandinista, toman el poder para sacar a Somoza, al dictador Somoza. Luego, son presionados de la misma manera, van a un proceso electoral, pierde las elecciones, el frente sandinista entrega el poder y vuelve el pueblo nicaragüense a retomar el sendero con el frente sandinista otra vez, con el liderazgo de Daniel Ortega y de todos los compañeros de nuevas generaciones tendidos a la punta acompañan. En el caso de esa llama que quedó allí, en Cuba aprende, la revolución cubana con todos los ataques recibidos, se mantiene, persevera y ilumina el camino. En Venezuela mataron a Bolívar, mataron a Sucre. Sucre era prácticamente un muchacho, el mariscal de Ayacucho, de esos que salieron a sembrar libertad. Nuestros ejércitos solo salieron de las fronteras venezolanas a sembrar libertad. En la Constitución del 99 se recoge todo ese bagaje histórico latinoamericano de libertad, de autodeterminación, de soberanía. Se establece que Venezuela es un territorio de paz. No establecemos bases militares en ninguna parte, ni salimos a colonizar a otros o a decirles qué gobiernos deben tener. Cuando hemos salido a colaborar, a cooperar, a intercambiar. En aquella época libertaria de independencia, es un ejemplo muy claro. Y en las épocas actuales, nuestra cooperación, tratando de retomar el legado de los libertadores, de integración, de unidad en base a la cooperación. Nosotros tenemos una constitución inspirada por un hombre que fue el presidente Chávez, que se elaboró un proceso constituyente, consultado el pueblo si quería constituyente, electo los constituyentes o constituyentistas, como les dicen, o como nos dicen, por el pueblo. De ese grupo de constituyentes formamos parte el presidente Nicolás Maduro, el canciller Elías Agua, quien les habla, y otro importante número de compatriotas. Firmamos esa constitución, yo la firmé con esta mano izquierda a conciencia, y ahí se establece que el Estado garantizará los derechos humanos fundamentales, el acceso a los bienes públicos fundamentales, a los bienes esenciales, a la educación, a la salud, a la vivienda. Y nos hemos empeñado en pagar deuda social. Y se han elaborado leyes en el marco de la Constitución, entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que plantea que la renta petrolera venezolana debe utilizarse prioritariamente en educación, salud, fondos de estabilidad y desarrollo productivo más allá del petróleo. Eso originó el golpe del 2002. Contra esa reforma, contra esa ley, hubo un levantamiento, porque la riqueza petrolera comenzó a distribuirse de otra manera. Nos empeñamos en pagar deuda social. Y los indicadores reconocidos por UNESCO, así lo establece. El índice de Gini, la desigualdad tendiendo a cero, el índice de desarrollo humano subiendo de 0,60 a 0,78, el analfabetismo erradicado, Venezuela declarada libre del analfabetismo, la misión Barrio Adentro en cooperación, la solidaridad internacional con el pueblo cubano, estableciendo consultorios populares y centros de diagnóstico integrales, clínicas medianas que no existían en las zonas más humildes de Venezuela. La matrícula universitaria de 400.000 a 2 millones de personas. Los pensionados y jubilados de 300.000 a 2.500.000.
con pensiones que se indexan al salario mínimo, que se incrementa todos los años. Eso tiene un costo. Antes se hablaba del costo social. Nosotros hablamos de inversión social. Y en el presupuesto, el 37% del presupuesto va a la inversión social. Con una deuda externa inferior al 30% del Producto Interno Bruto. Inferior al 30% del Producto Interno Bruto. No estamos en bancarrota. Tenemos la reserva petrolífera más importante del mundo. Pero no la usamos para garantizar la seguridad energética de una potencia mundial. O de un grupo de países que van a guerra contra otros. La usamos para garantizar el desarrollo. En Petrocaribe hacemos convenios para que el petróleo pueda ayudar a otros países. Y fomentamos UNASUR y la CELAC. Chávez se opuso casi solo, siguiendo estos ejemplos, escuchando aquella voz de Fidel Castro, donde decía la deuda externa es impagable. Se burlaban de Castro, decían que estaba loco. Yo le quisiera preguntar ahora a muchos países, yo como embajador hay cosas que no puedo decir. Pero la primera pregunta, la primera reflexión, yo no puedo decir nada. Pero pienso, ¿no? Pregunto entonces, ¿no? ¿Cómo ven eso de la deuda externa en muchos países referente a su Producto Interno Bruto? ¿Quién tasa la deuda? ¿Quién la controla? ¿Dónde está la soberanía? Nosotros somos soberanos. Las reservas de oro que estaban en el extranjero las llevamos al país. Las reservas internacionales que eran excesivas y se colocaban en los bancos en el extranjero, planteó el presidente Chávez. ¿Por qué vamos a tener todos esos dólares afuera y necesitamos inversión en el campo? Necesitamos escuelas públicas, las escuelas bolivarianas, donde los niños tienen una asignatura nueva. La asignatura patata, papa, pan, comida. Niño que no come no aprende. Decía el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, esa es la materia que le falta al pensum, currículum, comer. Los niños allí comen en las escuelas bolivarianas. Antes, si comían, y si aprendían. Los índices de deserción escolar, de mortalidad infantil disminuyendo, la pobreza cayendo a la mitad de lo que encontramos en el año 98. El paro o desempleo no supera el 7%. Son logros de un proceso que defiende los derechos humanos de esa manera, pero que es un peligro o una amenaza. Bien decía la embajadora, no somos amenazas ni nosotros solos ni todos juntos. En la cumbre de la CELAC acaban de reconocer con el secretario general de las Naciones Unidas, incluyendo al presidente de la OEA, que tuvo esa osadía de mantener a Cuba fuera del sistema, ¿no?, de naciones por tanto tiempo. Pero ahora fue reconociendo allí el carácter democrático de todos los pueblos agrupados en CELAC, cada quien con su democracia a su manera. Democracia que debe significar trabajar para darle felicidad, para el buen vivir de la gente, no simplemente por ponerse entre comillas demócrata. La nuestra, dice la Constitución,